Hola, buenos días. A ver, en primer lugar, agradeceros a todos la presencia, primero aquí en esta primera feria de la construcción de Madrid que hemos inventado en la Fundación Laboral de la Construcción, gracias también pues, un poco a nuestros patronos, ¿no? a los que nos representan y los que nos dirigen, que es aquí en Madrid, pues ya conocéis a la Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid, AECOM, y a los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Bueno, agradeceros a todos los que estáis presentes, agradeceros a todos los que estáis viéndonos ahora mismo en streaming y haceros partícipes de este seminario que viene a continuación de otro que se ha realizado en nuestra Carpa Magna y que ha sido principalmente dirigido a lo que es la transformación digital, ¿no? Como todos sabéis, pues, la transformación digital es algo que no es ajeno tampoco a la prevención de riesgos laborales y lo que queremos con este seminario y con estas tres eminencias que tengo a mis espaldas es tratar de llegar un poco a las empresas y tratarles de dar un poco más de conocimiento de lo que significa esta transformación digital, cómo puede integrarse en la propia gestión preventiva de las propias empresas y que además puede servir o tener claro que es una herramienta que poco a poco, y aunque están todavía bastante verdes muchas cosas, pero que va a ir creciendo y desarrollándose a futuro, con lo que espero y esperamos todos que lo que se vaya a comentar ahora pues nos sirva para algo, ¿no? Quiero presentaros a los tres ponentes. En primer lugar, vaya a intervenir en representación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Santiago Villalba. Santiago, que es jefe de la Unidad Técnica de Innovación y Desarrollo del Instituto Regional de Seguridad y Salud. Luego va a hablar Sara Calvo Merino, que es manager de Desarrollo e Innovación en el grupo Previn Qualtis. Y por último, pues Cristina Calderón Gallo, que es directora del Departamento de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de Arpada. Entonces, tanto unos y otros, Santiago en principio nos va a plantear así algo como el marco general de lo que es supone la transformación digital en el desarrollo, en la gestión general de actividades, para luego tanto Sara como Cristina darnos ejemplos claros y prácticos ya de herramientas o situaciones que se pueden ya utilizar o empezar a utilizar para la gestión preventiva, ¿no? Así que yo ya me retiro de este tinglado y dejo pase a los protagonistas, que son los que nos tienen que contar las cosas. Muchas gracias a todos de nuevo y bienvenidos a esta casa. Muchas gracias, César. Primero, agradeceros a todos los que asistís presencialmente, a los que también están en streaming, agradecer que cuente con nosotros la Fundación Laboral de la Construcción, así como AECOM y los agentes sociales UGT y Comisiones Obreras. Y bueno, vamos a iniciar un poco lo que es también la transformación digital. Yo hablaré un poco de seguridad y salud, pero también veremos un poco en términos generales de cómo vamos a afrontar o qué tendencias o qué situaciones actuales nos encontramos. ¿De acuerdo? Lo primero de todo, venimos también de una transformación en la que hemos tenido que adoptar nuevas formas de trabajar, nuevas tecnologías, nuevas formas de interaccionar, ¿no?, dentro del mundo laboral, con lo cual esto nos lleva a que ha habido que innovar un poco. Voy a atreverme a hablar un poco de lo que es innovación. Innovación no se trata de ser siempre creativo, ¿no?, y de tener que descubrir o crear cosas nuevas, sino cualquier cosa que uno incorpora en su entidad, en su empresa, en su trabajo, en su vida cotidiana o en la sociedad y que no tenía antes. Con lo cual no nos escapamos de lo que es innovar en cualquier tema si alguien lo ha hecho ya, ¿no? Como veis, primero voy a hablar de las tendencias que hay en construcción, ¿de acuerdo?, en cuanto a transformación digital. Hablamos de un sector secundario, igual que el de minería, ¿no?, en el cual a priori podemos pensar que innovación o transformación digital muy poca, ¿no? Digamos, tendemos a pensar en algo artesanal, en algo en el que una transformación y menos digital puede tener cabida.
pero sí que hay cabida en el mundo de la construcción, igual que en cualquier otro sector, ¿no? Siempre pensamos en telecomunicaciones, en tecnológicas digitales, etcétera. Pero no es así. Primero podemos encontrarnos con impresión 3D o impresión aditiva, con lo cual se pueden construir prefabricados, incluso ya ahí se hacen viviendas unifamiliares en impresión 3D. Son unas pinceladas de lo que nos deparará el futuro o de hacia lo que tendemos. Luego ya veremos en qué acaba esta transformación. También lo que hablamos en Digital Twin, en nuestro caso de la construcción BIM, es decir, no solo podemos incorporar cerramientos, estructuras, mantenimiento de un edificio, instalaciones, etcétera, sino que además podemos incorporar lo que es la seguridad y salud, cualquier otro tema que haya de gestión documental e incluso sobre la marcha en tiempo real, cualquier tema que acaezca en una construcción, poder saber cómo va a evolucionar o qué consecuencias o qué previsiones tenemos que tener en cuenta, es decir, en tiempo real, ¿no? Con lo cual, por eso hablamos de un digital twin, o sea, de un gemelo digital en BIM. Antiguamente siempre se ha hablado de modelizaciones, de hablar de elementos finitos o infinitos o diferencias finitas, o sea, modelización computacional, pero hoy en día ya podemos ver todo esto mucho más avanzado, ¿no? Y mucho más palpable para nosotros. También, ¿qué nos va a deparar la transformación digital en un sector como el de la construcción? También vamos a tener mucha mejor relación con proveedores, muchos tiempos que acortamos en cuanto a comunicación, en cuanto a suministros, etcétera, etcétera. En otros sectores se realizan. El más que llevamos viviendo años, a lo mejor se nos puede venir a la mente un sector de automoción o demás, en el cual tú pides tus especificaciones y automáticamente el cliente ya tiene en cola su automóvil con todo lo que él ha pedido, ¿no? Pues en este caso con proveedores, con suministro de materiales. Todo esto también luego veremos que con el Internet de las cosas también nos va a facilitar todo esto, ¿de acuerdo? También hay sistemas geotécnicos, de control en tiempo real geotécnico, de en qué situaciones estamos. Claro, construcción no solo hablamos de... Claro, lo que nos viene a la gente o a la sociedad en general es construcción residencial, ¿no? Hay muchos tipos de construcciones, ¿no? Ingeniería civil, tunelación, etcétera, etcétera, con lo cual es un tema importante también en el cual suelen ser las primeras fases que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Luego también podemos tener... alguien diría, bueno, ¿y por qué gamificación en construcción? Estamos hablando de un sector secundario y la gamificación... Vamos a jugar con la gamificación, por ejemplo, se pueden hacer una resolución de problemas e incluso captación de talentos de cualquier tipo. No nos olvidemos que según avanza la sociedad, cada vez hay más nativos digitales. Es decir, los siguientes trabajadores, empresas, entidades, etcétera, etcétera, van a ser nativos digitales. Con lo cual es una manera muy buena de coger talento y además de resolución de problemas. Hay, por ejemplo, programas que mapean el cerebro a base de juegos. Es decir, eso sería impensable incluso para un superordenador. Con lo cual, a nivel mundial se utilizan juegos en los cuales, a través de tu juego, tú no sabes ni lo que está haciendo el programa, pero a través del juego tuyo se está mapeando cómo funciona el cerebro. O incluso hay juegos de cómo urbanizar, etcétera, de lo que la gente exige, la sociedad está exigiendo, etcétera. Con lo cual, como veis, es una solución también como otra cualquiera en cuanto a transformación. Luego ya vamos a introducirnos más en robots que harán cosas, que hay robots incluso que ponen 1000 ladrillos por hora en cerramientos. No es impensable que se puedan utilizar, pero tampoco va... La automatización hay que tomarla como viene, ¿no? Cobots, que a la gente normalmente o al mundo laboral le viene mejor, porque es alguien que colabora contigo y no sufres el desarraigo de decir, ¿me van a quitar el trabajo una máquina? No, me va a ayudar una máquina, ¿de acuerdo? Con lo cual, como veis, luego también hay realidad virtual, realidad aumentada, es decir, voy a poder tener más información de la que tengo en la realidad. Con lo cual me va a ayudar incluso en mi trabajo, ¿de acuerdo? Luego también podemos, como vamos a ver luego más adelante con las siguientes ponencias, la inteligencia artificial nos va a ayudar a integrar
en el caso del que yo hablo, en cuanto a seguridad y salud laboral, y en cuanto a otros aspectos tecnológicos, nos va a ayudar a integrar todo, por ejemplo, en los Digital Twin, en BIM, nos va a ayudar a una toma de decisiones. Con inteligencia artificial también podemos hablar de la Machine Learning, en las cuales se va aprendiendo constantemente, ¿de acuerdo? De todos esos datos que se van suministrando y demás. Hace pocos años era impensable que una máquina pudiera identificar caballos en fotos. Era impensable, había que hacerlo manualmente, con todo el desarrollo de computación y demás. Hoy en día hay Machine Learning que aprenden sobre la marcha, según va suministrando datos, ellos van aprendiendo a poder identificar cosas, con lo cual, como veis, el futuro está ahí y no hay que negarse a ello. Estamos hablando de innovación, pueden haber muchas innovaciones. La siguiente se habla de biotecnología, ¿no? Sobre todo para la salud en el sistema humano, pero hoy en día estamos en una transformación digital muy potente, ¿vale? Las redes neuronales, que os hablarán luego posteriormente, y el IoT de las cosas, en los cuales yo siempre digo que no solo van a ser wearables o sistemas que nos indiquen si llevamos los equipos de protección individual, si están los colectivos puestos, si estoy accediendo a una zona en la que tengo autorización o no, sino además que en nuestra casa nos va a decir el cepillo de dientes si tenemos una caries y automáticamente va a pedir cita al odontólogo. Con lo cual, no solo vale para la sociedad en sí, en general, sino que va a valer para todo este tipo de como hablamos, un sector como la construcción. Como veis, hay mil maneras de hacer una transformación digital, no solo en telecomunicaciones e información. ¿De acuerdo? Los drones, todo esto va relacionado porque con los drones vamos a tener visión de cómo está la construcción, de cómo tomar datos, de cómo mapear cosas, de las cuales va a ir a lo mejor relacionado con la inteligencia artificial, con las redes neuronales o con cualquier cosa que estemos usando. ¿De acuerdo? O incluso en la toma de decisiones o en una corroboración redundante que tengamos de los datos por IoT o por cualquier de los sistemas que tengamos de detección. Con lo cual, como veis, esto es una revolución, de un sector secundario como el de la construcción, en el cual sí que hay cabida en todo este tipo de transformaciones. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral o desde el punto de vista de cómo progresar en esta transformación digital, nunca hay que olvidar que esta transformación o cualquier innovación, sea digital o no, lo primero es para y por las personas, con lo cual hay que ponerlas en el centro. ¿Por qué habría que ponerlas en el centro? Porque normalmente para hacer una gestión de cambio en estas transformaciones digitales tenemos que afrontar una serie de desafíos como es el que pueda haber un rechazo en la gestión del cambio de esa persona, de esa mano de obra, de ese trabajador en el cual a lo mejor es reacio a esa transformación. Lo que hablamos, estamos en una época en la que nativos digitales y trabajadores que no son nativos digitales estamos coetáneamente en esta transformación, con lo cual hay que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿de acuerdo? Para no ser muy cansino, y bueno, ahí es que no me queda más remedio que poner un listado, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis. Vamos a hablar un poco pues, de las ventajas competitivas y de los riesgos emergentes en cuanto a seguridad y salud y en cuanto a esa transformación digital sí que puede integrar dentro de la gestión, dentro del sector de la construcción, todos estos aspectos. Primero, pues cualquier innovación en cualquier tipo de sector nos va a dar una ventaja competitiva. Se lleva años diciendo que las empresas tecnológicas son las que producen un montón de billones en el mundo y que no podemos dejar ese tipo de innovación, ¿no? Con lo cual nos va a dar una ventaja. Uno, porque podemos fidelizar al cliente con sistemas, como hemos dicho, BIM, en el cual le desarrollamos cómo va a quedar su mano, su construcción finalizada, cómo va a evolucionar, cómo se va a hacer un mantenimiento, cómo puede navegar a través de lo que el cliente quiere, modificar sobre la marcha ciertos aspectos, pero sobre todo va a haber procesos más eficientes. En cuanto hay una transformación digital, una innovación, se va a aumentar la calidad en el sector de la construcción. También vemos que podemos tomar decisiones, sobre todo lo que hemos hablado con la inteligencia artificial, con redes neuronales y demás,
todos esos datos se pueden usar para una toma de decisiones más rápida. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos una serie de ventajas competitivas en las cuales, evidentemente, no nos podemos negar. Es la tendencia, es la tendencia. Pero, por otro lado, vamos a tener una serie de riesgos emergentes. Hay que tener en cuenta que todo esto es una competitividad que hay que aprovecharla y que hay que afrontarla, pero desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral va a haber unos riesgos emergentes. Los clásicos, que ya existen en cuanto a seguridad, higiene y ergonomía y psicosociales. Va a haber organizacionales desde el punto de vista que hemos hablado, es decir, implantar de pronto una revolución, como es una transformación digital en un sector como el de la construcción, puede producir mucho rechazo al cambio. Para gestionar ese cambio hay que hacer una cultura, hay que tomar como una cultura esta transformación digital, hay que comunicar qué ventajas, beneficios va a tener respecto a esta transformación digital lo que es el entorno laboral en el sector de la construcción. También hay que ver un liderazgo que se vea claro en la empresa para poder llevar esa transformación digital, con lo cual, como veis, estamos todos involucrados en ese ámbito. También vemos que hay organizacionales, como hemos dicho, y riesgos psicosociales. Los mayores impactos en cualquier sector, no solo el de la construcción, en cuanto a una transformación digital, se consideran que van a ser organizacionales y riesgos psicosociales. Por eso lo he remarcado un poco en rojo. Teniendo en cuenta también que respecto a la ciberseguridad, no solo es hablar de hackeo o de secuestros de programas o de datos, etcétera, etcétera, sino que también hablamos de, por ejemplo, de un mal uso de estas herramientas de la transformación digital desde el punto de vista de un trabajador o de la empresa. Con lo cual, bueno, pues hay una serie de cuestiones que también hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Esto desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista del trabajador, vuelve a tener los mismos riesgos emergentes comentados, con los cuales la empresa va a tener que anticiparse y tomar medidas de estos escenarios futuros en los que vamos a vivir, pero encontramos que el trabajador también tiene sus ventajas. Es una cosa de comunicar al trabajador que no solo hay una ventaja desde el punto de vista de entidad, institución o empresa, sino que también él va a tener una serie de ventajas, en las cuales también hay que comunicárselo fehacientemente. ¿Cuáles son? He puesto algunas, porque si no nos tendríamos aquí eternamente, ¿no? En las cuales una reducción de tareas repetitivas y peligrosas, luego lo veremos más adelante, las 3 Ds, ¿no? Las dirty, las demeaning y las dangerous, ¿no? Es decir, las tareas sucias, peligrosas y exigentes, con las cuales eso se puede hacer a través de una transformación digital conveniente. Va a haber una mayor valoración de los puestos. Por ejemplo, si recualificamos o si se trae ya una cualificación respecto a esta transformación digital, podemos tener una mayor rotación de puestos en el sector de la construcción, cosa que ahora, por ejemplo, es más difícil aprender un oficio manual que aprender una programación de una máquina nueva, con lo cual tenemos que pensar en la tendencia en el futuro. Hay un pensamiento erróneo en ese aspecto en el cual, yo es preferible aprender un nuevo oficio que un nuevo programa de una máquina nueva o una nueva programación. Se está bastante equivocado respecto a ese aspecto y hay que tener en cuenta que eso nos va a dar lugar a que podemos rotar más de puestos, que nos va a dar una mayor versatilidad, ¿de acuerdo? También una flexibilidad y autonomía en el trabajo. Evidentemente, si tengo cobots o tengo robots o tengo un montón de ayudas en mi trabajo, evidentemente puedo hacer más pausas, puedo dedicarme a otro tipo de cosas, tomar decisiones, etcétera, etcétera. O tener una mayor implicación en lo que es mi trabajo, ¿de acuerdo? En cuanto al acceso ilimitado a la información, es innegable hoy en día. Hoy en día solo hay que verlo simplemente viajando en transporte público. Estamos enganchadísimos al móvil. De hecho, hay, digamos, un efecto que es que como hay gente, sobre todo mucho nativo digital, en el que se olvida el móvil, es imposible, vuelva por él a su casa o en el trabajo. Es imposible que vaya a ninguna parte sin su móvil, ¿de acuerdo? También es verdad
que, como vemos en último lugar, esta transformación digital va enfocada también y va a haber una mayor inclusión respecto a un sector de la construcción, a lo mejor un poco tradicionalmente limitado en cuanto a género o en cuanto a tener capacidades distintas, con lo cual nos va a ayudar también a una mayor inclusión en todos los aspectos. Con lo cual la transformación digital, como vemos, no solo se ciña al trabajo físico, sino que también ayuda a cualquier tipo de desarrollo en cuanto a su transformación. Retos y desafíos, para no ser muy pesado con el tema de la transformación digital y dar paso a las cosas interesantes, ¿no? Que son los ponentes siguientes. Perdonad, que le he dado sin querer. Los retos y desafíos que nos vamos a encontrar, he puesto solo unos pocos, ¿de acuerdo? Los primeros que hay que tener en cuenta es colaborar instituciones públicas y privadas en cuanto a ver un nuevo concepto de lo que es una capacitación laboral, formación profesionales, escuelas universitarias, etcétera. Hay que hacer un cambio, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, a la innovación y a las nuevas tendencias, con lo cual la sociedad en conjunto se tiene que poner de acuerdo para ver esa nueva capacitación y recualificación en cuanto a los trabajadores. Hay que tener una educación que tradicionalmente ha habido una época en la que solo teníamos que tener una educación de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, con lo cual no lo he hablado porque no tenemos mucho tiempo. Hay que hablar también de otras cualificaciones como son humanidad, ética, creatividad e imaginación. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, bueno, si esta transformación digital o de cobots o robots o de lo que queramos tener en nuestra mente o de machine learning o de automoción autoguiada, ¿cuál es nuestro papel entonces en cualquier sector de trabajo? Nuestro papel va a ser más humano, más de toma de decisiones, lo que la máquina no puede hacer. Es decir, la nueva transformación digital no puede hacerlo todo. Con lo cual, hemos hablado ya de ese valor que tenemos que poner en alza de lo que es la persona que puede aportar, ¿no? Pues ahí está. Ese es el valor humano que tenemos, es el que más hay que potenciar y valorar, no solo las tradicionales, ¿de acuerdo? Ya he hablado de la sustitución de las tareas de las 3D, de las sucias, de las peligrosas y las exigentes. Y luego un tema que sí que me pareció curioso comentar y que además hay ya documentación y que se está desarrollando dentro del seno de la Unión Europea, que es sobre la discriminación o sesgo. Es decir, la transformación digital, lo primero que tiene en cuenta es que hace toma de decisiones y que no solo es de la programación de toma de decisiones, sino que, como después os van a explicar, redes neuronales o inteligencia artificial, se puede ir aprendiendo sobre la marcha, pero los sistemas inteligentes también aprenden de la información que suministramos la sociedad en general. Con lo cual, si yo suministro determinada información y valores, ya la programación o la inteligencia artificial o las redes neuronales van a estar haciendo un sesgo discriminatorio. Con lo cual ya hay en marcha a nivel europeo un código ético y además sobre programación y además sobre el sesgo que la información que suministramos a todos los sistemas de transformación digital va a producir. Con lo cual eso es un reto importante que hay que tener en cuenta. Que yo puedo tener un algoritmo perfectamente neutro, pero que al final él poco a poco va a ir produciendo un sesgo por el tipo de información que está tratando, que es la que suministramos nosotros. ¿De acuerdo? Con lo cual es un reto muy importante a tener en cuenta. Desafíos. Lo he dicho al principio, la gestión del cambio, implementar esta transformación digital. Es una tarea ardua y difícil, pero yo creo que jornadas o como hoy en el FESCOMAT, que hay que agradecer al FESCOMAT este tipo de ponencias, precisamente para tener una visión o para tener en cuenta esa implementación, hay que tener en cuenta una serie de estrategias, etcétera, etcétera, para poder implementarlo correctamente y tener en cuenta lo que hablamos, el centro, que es al final
la persona, el trabajador, es el que está en el centro de cualquier cambio, con lo cual hay que contar con ello, ¿de acuerdo? 5 minutos, Santiago. Sí. Retos y desafíos y luego tendencias y ya está. Conclusión y tendencias. Minimizar el impacto que va a tener la transformación digital en cuanto a riesgos psicosociales, ya lo he comentado. El mayor impacto en cualquier sector de una transformación digital es riesgos psicosociales y organizacionales. Con lo cual hay programas ya incluso que, cumpliendo la ley de protección de datos, de cómo te comunicas por email, por teléfono, etcétera, 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 sabe si puedes estar quemándote o no, si vas a tener síndrome de burnout o no, y poner en vigilancia de la salud, poner un mecanismo en marcha para que pueda corregir este tipo de riesgo, ¿de acuerdo? Luego también vemos que hay que revisar unos aspectos regulatorios, evidentemente, hay que adaptar toda la normativa, hay que adaptar todos los sistemas regulatorios a estas nuevas tendencias y a estos nuevos escenarios emergentes que vamos a tener. He vuelto a dar sin querer. Sí, pero yo te lo... Tranquilo. Sin querer, me pongo aquí el mando. Con lo cual, como veis, es un desafío importante. Y sobre todo, he puesto ahí un poco duro el desempleo tecnológico, pero no verlo como un desempleo tecnológico que a priori en nuestras mentes parece que es lo que va a existir por esta transformación digital, sino como hemos hablado, sino recualificar, capacitar a la futura mano de obra laboral, integrar todo en la gestión de las empresas, para que precisamente haya cabida para todos, ¿de acuerdo? Con lo cual, como bien ha dicho, me quedan 5 minutos y conclusiones y tendencias. Uno, evidentemente, desde el punto de vista que tenemos y que estamos hablando de digitalización y seguridad laboral, eliminar y reducir los riesgos laborales. Ya hay transformación digital en este aspecto, ya hay, como vamos a ver a continuación en las ponencias, trabajos relacionados con este tipo. También tiene la prevención de riesgos laborales, una transformación digital, y tiene cabida en ella, ¿no? A priori. Un aumento de riesgos psicosociales por falta de habilidades. Las tecnologías habilitadoras, claro, mucha gente encontrará lo que hemos dicho, ese rechazo a la transformación porque no se encuentra capacitado para poderlo afrontar. ¿De acuerdo? Y sobre todo, vamos a ver riesgos por el interface persona-máquina, ¿vale? Como he puesto. ¿Por qué? Porque son escenarios emergentes y además habrá que regular, ¿no?, respecto a ellos. Luego va a haber una comunicación menos emocional, evidentemente. Todos nos comunicamos por WhatsApp, por email. Puedes decir una cosa que a priori tú crees que es neutra y alguien se lo puede tomar mal, bien, gracioso o de una manera impensable. Es decir, eso mismo puede ocurrir con la transformación digital. Pero para eso está esa humanización que damos en el mundo laboral, lo que somos las personas, ¿de acuerdo? Con lo cual, me he ceñido al tiempo, daros muchas gracias de lo que son unas pinceladas de lo que supone el futuro, los escenarios que vamos a afrontar, que el sector de la construcción puede haber una transformación digital y tendemos a que poco a poco se vaya realizando este sueño, y dar paso simplemente a las ponencias siguientes que van a ser interesantes y que van a hablar más de la digitalización y la seguridad laboral. Muchas gracias a todos los presentes, los que estáis en streaming, a FESCOMAT, a los agentes sociales, a ECON, y nada, espero estar presente en otras ponencias, jornadas y demás que sean de vuestro interés. Gracias a todos. Sale. Pásala a la pantalla. ¿En dónde está? ¿Cristina? Sí. Hay que darle presentación. Ay, Yara, ya, ábrelo. Ábrela. No la veo. ¿Qué dónde está? Es que esto se han duplicado pantalla. Ah, vale, Lo vale. he expandido. La presentación. ¿Le puedes dar ya o te lo doy? Arriba presentación. Ahí Vale. está. Sale ya.
buenos días. Lo primero, agradecer a la FLC el dar la oportunidad a Grupo Previnquality de participar en FESCOMAT. Gracias a vosotros por estar este ratito, tanto presencial como virtualmente. Y bueno, yo soy Sara Calvo, manager de desarrollo y negocio del área de innovación del Grupo Previnquality, y yo os voy a contar un par de temas. Os voy a dar unas pinceladas de cómo trabajamos en el área de innovación en un SPA, en un servicio de prevención ajeno, y por otra parte os voy a poner un caso real de una tecnología que estamos desarrollando, que es tecnología neurona. Así que, ¿cómo trabajamos en el área de innovación de un servicio de prevención ajeno? Que a veces, bueno, pues como decía Santiago, que ha hecho muchos comentarios a cosas que vais a ver aquí en la presentación, parece que a veces no casa, ¿no?, el tema de la innovación con la prevención, pero vais a ver que sí. Nosotros en el área tenemos un propósito muy claro. Nuestro propósito es ayudaros, daros ventajas competitivas, crear soluciones que puede ser mejorar lo que tenéis de una forma diferente o crear soluciones nuevas, disruptivas, que os ayuden a vuestro día a día, a mejorar vuestra gestión preventiva. Porque al final el ADN de cada uno es si tiene innovación o no la tiene. La innovación va en el ADN de las personas y de las empresas, porque al final las empresas las hacemos las personas. Y es cierto, para mejorar la situación actual y el futuro tenemos que hacer cosas diferentes. Es un poco el propósito que tenemos en nuestro área. Todos los proyectos que desarrollamos y las soluciones que creamos se fundan en dos pilares: en el IoT, en el Internet de las Cosas, y en la inteligencia artificial. También, en cierta medida, trabajamos un poco el Big Data. Al final tenemos a nuestra disposición muchos datos, ¿no?, a nivel médico, a nivel técnico. Así que con este propósito de ayudaros y de crearos nuevas soluciones, nuestra metodología de trabajo intenta ser muy flexible, ¿no?, muy agile, muy ágil. En este entorno, bueno, pues este palabra que evoca que si no sale en las ponencias de los últimos años, pues no es una ponencia real, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo. A ver, es una palabra muy habitual, pero yo creo que tenemos un entorno incierto desde hace millones de años, ¿no? En la época de los dinosaurios, ¿qué había más incierto que levantarte por la mañana y no saber si ibas a comer o no? Pero es cierto que la pandemia nos ha dado un bofetón, ¿no? Nos ha dado un bofetón de realidad y nos ha hecho ver que tenemos que subirnos al tren de la innovación y al tren de las nuevas tecnologías para mejorarnos la vida, tanto personal como la laboral. Desde el área nuestro de innovación en Previnquality, pues trabajamos con esa flexibilidad, con esa rapidez, con esa adaptabilidad y siempre poniéndoos a vosotros en el centro. La escucha activa, ese customer experience, para nosotros es fundamental, porque sin vosotros no podríamos avanzar. ¿Cuál es el día a día o cómo arrancamos estas soluciones? Diréis, pues muy divertido. Nos juntamos diferentes departamentos de la compañía, técnico, sanitario, científico, comercial, y ahí decimos soluciones que creemos pueden cubrir necesidades del sector, de la seguridad y nuestro principal objetivo, de la salud de vuestras personas trabajadoras. Y ahí hay una lluvia de ideas. Por locas que sean, siempre hay un principio que es el respeto. De toda esa parrillada de ideas, seleccionamos la que creemos que es más escalable o que va a tener un mayor impacto y nos ponemos a trabajar sobre ella. En función de la idea que sea, puede participar más el personal técnico, sanitario, demás. El científico, fundamental. La verdad que una de las fortalezas que tenemos en el área es que el personal científico, esos frikis de datos, matemáticos, son propios, ¿vale? Entonces les puedes ir comunicando esas necesidades que nos dice la gente del barro, como yo digo. Y a partir de ahí es lo que digo, se ponen a trabajar, empiezan a crear productos propios, hasta que lo que tenemos es una solución en fase prototipo. A veces que a partir de esta situación cogemos empresas o a personas que quieren participar, les llamamos los early adopters, y hacemos crecer esa solución hasta que llega al PMV, al producto mínimo viable. Y a partir de ahí
y de una forma muy prudente lo ponemos en el mercado. Hacemos que a partir de ahí ese PMV arranque y evolucione y crezca de forma continua, ¿no? Esa mejora de forma continua. La tecnología del futuro, de verdad, no es futuro. Hay que utilizarla ya. Lo estamos utilizando todos nuestros días para mejorar nuestro presente. Va muy en la línea de lo que dice Santiago. Lo principal para muchas cosas es esta, y es adaptarnos al cambio, tanto, ya os digo, en nuestro día a día como en el entorno laboral. Con estas pinceladas un poco del área de innovación, vamos a arrancar en este caso práctico que os digo, en este proyectazo, que es tecnología neurona. Pero antes de hablar de tecnología neurona, os voy a poner un poquito de la Guerra de las Galaxias y os pido que abráis la mente. O sea, Sara Calvo, servicio de prevención ajeno, legislación, normativa. No, esto no es ley, esto va mucho más allá que la ley. Y estas soluciones son para esa gente que tenéis ese ADN de hacer cosas diferentes, de mejorar mirando al futuro. Entonces, con esa mente abierta, vamos a hablar de IA, de inteligencia artificial. Yo en ponencias con un poquito menos de gente suelo deciros, os doy 5 segundos para que me digáis qué es lo primero que se os viene a la cabeza si os digo inteligencia artificial. Yo lo he hecho hasta de copas, es muy divertido. Os digo respuestas habituales: futuro, avatares, la Guerra de las Galaxias. ¡Wow! Este es mi preferido. Poned un Roomba en vuestra vida. Es mejor compañero de piso, no lo hay. Para otros, Alexa. Otros muy serios me dicen los KPIs, las tomas de datos, ¿no? La medicina. Y os podría dar, o sea, la tenemos por todas las partes, la IA en nuestro día a día. Vehículos automáticos, traductores de todos los idiomas. Otro que también, muy amigo mío, navegadores, ¿vale? Y lo que más me gusta es que en el 90% de los casos, las respuestas que me dais son positivas. Es decir, con la IA podemos hacer muchas cosas y podemos hacer un futuro mejor. Así que con esa mente abierta y ubicados en lo que podemos utilizar de la IA, os cuento que es Neurona. Neurona es un sistema que está basado en inteligencia artificial, ¿vale? De tal manera que a través de imágenes, de cámaras que están instaladas en las obras de construcción, va monitorizando, va tomando esas imágenes y te va detectando situaciones peligrosas que hay en ese campo de visión de esos ojitos. Yo siempre digo que, por Dios, Neurona no es una cámara, ¿vale? Es como si hubiera un ojo dentro de ese hardware que consiste en una red neuronal. Es una red convolucional que, a través de esa generación de algoritmos, de esa combinación de fórmulas matemáticos que han hecho mis compañeros, los listísimos, ¿vale? Han hecho que esa máquina inteligente, cuando ve una imagen, coja los píxeles de lo que parece una persona trabajadora, o coja los píxeles de lo que tiene forma de casco, color de casco y huele a casco casi, ¿no? Para que dijeran, eso es un casco. Pero para que esta máquina inteligente, este ojo de neurona, sepa lo que es un casco, se le ha habido que enseñar, como a un bebé. Yo le llamaba al principio un bebé en neurona. Ahora ya le tengo como un teenager. Todavía queda mucho, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo que os decía, para un casco, mis compañeros le han tenido que pasar más de 10.000 imágenes de diferentes tipos de casco para que el colega neurona sepa lo que es ese equipo de protección individual. Vamos a ver las funcionalidades que tiene a día de hoy. Ya os digo que es un proyecto, pero el objetivo es clarísimo. Nuestro objetivo es mejorar la seguridad y la salud de las personas de trabajadoras en obra. Así que os voy a poner un pequeño vídeo para que os hagáis una idea de 30 segundos y pasamos a ver realmente qué hace. Un poquito bajo.
Bueno, pues vamos al lío. ¿Qué os permite Neurona? Pues al final lo que os digo, es una personita más en el equipo, muy inteligente, ojo, no deja de ser una máquina, es una máquina. Como decía Santiago, es un apoyo, es un facilitador, es una ayuda, pero es una ayuda. La toma de decisiones la toman los humanos, pero esto es buenísimo, porque es una persona 365, 24 horas viendo vuestras obras de trabajo y cogiendo solo los momentos de riesgo y haciéndose unas estadísticas para que de un golpe de vista sepáis lo que ha pasado y que realmente entre, vamos a ponernos así un poco tal, la persona humana a tomar las decisiones. Yo siempre digo que para tomar buenas decisiones tienes que partir de una buena base de información. Hay veces que la tienes buena y te equivocas, cuanto menos si no sabes qué está pasando en tus obras. Os detecta esas condiciones peligrosas para que podáis adoptar las mejores medidas preventivas y de forma remota. Podéis estar coordinando diferentes obras de seguridad en diferentes puntos geográficos. Os ayuda en EPIs, en distancias interpersonales, en zonas especialmente peligrosas, en riesgos de atropellos, os genera informes. EPIs os podéis imaginar lo que hace, ¿no? Os detecta cuando las personas trabajadoras de la zona que os interesa por riesgo o por el motivo que sea, no llevan estos EPIs que os indico, que son los EPIs para los cuales les hemos ido entrenando, porque a veces en ponencias se te pone la gente a pedir cosas como la carta de los Reyes Magos, ¿no? O sea, al final esto lleva mucho tiempo y mucho trabajo detrás. Te detecta la ausencia de casco, guantes, chaleco, mascarillas, protección auditiva en lo que orejera se refiere, evidentemente, no a los tapones y gafas. Y os reporta la imagen asociada a ese momento de riesgo para esa persona trabajadora. Estas son imágenes reales, ¿no? De donde tenemos puesta a prueba Neurona. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen, Sara, ¿cuánto ven? ¿Cuánto ven esos ojos de Neurona? Bueno, pues ven, parecido a vuestros ojos, un poquito más afinados. Si me tengo que mojar, bueno, pues esto es un caso real de una obra en donde nos dijeron, toma el plano, dime qué puntos muertos se me quedarían en la obra. Me interesa maquinaria y EPIs. Lo verde sería el alcance de los ojitos de Neurona para las máquinas, que también le hemos ido enseñando a detectar máquinas. Conoció 2 máquinas y ahora, a base de llevarle a muchas obras, como algunas ya os habéis llevado a vuestros hijos, pues ya detecta 12 tipos de maquinarias de obra. ¿Y dónde las tengo que poner? Pues en función de vuestras prioridades. Si os empezara a preguntar ahora, cada uno tendríais una realidad, por complejidad, por riesgo, por número de trabajadores. ¿De acuerdo? Si os interesan los EPIs, pues vamos a decir que tendría un alcance de unos 50 metros y a nivel de maquinaria de unos 100. Yo creo que, bueno, a nivel de garantías jurídicas, de utilización de pruebas de carga en procesos judiciales, de respaldo para el empresario principal, para el de Brin Vigilando, os podéis imaginar lo que refuerza, ¿no?, tener un Neurona. ¿Qué más cosas hace Neurona? Bueno, aunque Neurona no graba vídeos, Neurona lo que graba son timelapse, son muchas imágenes. Bueno, pues un usuario que estaba haciendo pruebas nos dijo que me encantaría poder ver en algún momento cómo están las obras en los diferentes centros o, si tengo un accidente de trabajo, ir y ver qué ha pasado en ese momento. Lo que hicimos es comprimir las imágenes, que no es un vídeo perfecto, pero bueno, te puedes hacer una idea de si esa persona trabajadora, imaginaros, hoy a las 9 de la mañana ha tenido un accidente y estamos aquí, ¿vale?, y tenéis la obra en Sevilla, poder entrar en vuestro móvil y ver qué ha ocurrido, ¿vale? Más cositas que hace Neurona. Pues antes de pasar a la siguiente funcionalidad, estoy hablando de cámaras, estoy hablando de imágenes. Y no sé si algunos estaréis un poco diciendo, ¿qué pasa con la protección de datos? Bueno, pues dentro de ese equipo, ¿vale?, en el proyecto de Neurona había una persona experta en protección de datos y nos ha ido marcando exactamente todos los puntos de la normativa europea y estatal para que la creación de Neurona cumpla perfectamente la protección de datos. ¿Y qué tiene que hacer el empresario para que esté tranquilo? Son 5 puntos. El primero, licitud, lealtad y transparencia. Neurona tiene que tener una finalidad legítima.
cumplimiento de PRL. Ahora bien, fundamental e importante, el empresario debe informar a sus trabajadores que va a implantar Neurona en sus obras. Informar si hay RLT a través de la RLT. Debe poner el cartel, como habréis visto en muchísimos sitios, de zona videovigilada y sentido común, ponerlo en zonas permitidas, no aseos, no vestuarios, etcétera, etcétera. La limitación de la finalidad es que solamente la podemos utilizar para lo que hemos informado a nuestros trabajadores. Es igual que las cámaras de los centros comerciales son para nuestra seguridad física. Esto es para la seguridad laboral. Y es para lo único que podemos utilizarlo. No se puede utilizar si un trabajador va más rápido, va más lento, se va a fumar. Las imágenes tienen que tener un acceso restringido, solamente entra la gente con usuario y contraseña. Y solo trata imagen. Las mandamos sin el sonido activado. Nos da igual lo que hable la gente, si habla bien o mal de sus jefes. Y por último, el principio de exactitud nos obliga a esa normativa a que demos los datos precisos. ¿Cómo lo hacemos? En cada una de esas imágenes están programadas por un sistema mundial que no podemos manipular bajo ningún concepto, en donde os aparece hora, día, hora, minuto y segundo. Imaginaros si lo tenéis que presentar en algún juicio, ¿no? Y por último, limitación del plazo de conservación. Nos obligan a que las imágenes estén en la plataforma 30 días y en nuestra nube 6 meses. A partir de ahí las eliminamos. De una forma muy breve, digo, pero sí que os quería poner los 5 puntos exactos, tal cual, copiados de la normativa de protección de datos, porque es la primera pregunta que sale siempre que hablamos de Neurona. Más cosas que hace Neurona, el cálculo de las distancias interpersonales. Neurona nace en plena pandemia. Ahora nos hemos olvidado del rastreo de los casos estrechos, pero esto ayudó mucho, ¿vale? Para esas empresas, para esas fábricas que tenían que hacer esos cálculos. Zonas especialmente vigiladas, es de lo que más gusta. El usuario puede pintar una zona y decirle a Neurona, ojo, nunca mejor dicho, esa zona me interesa mucho, me preocupa. No quiero que pase ninguna persona, es una zona prohibida a personas. Si pasa alguien, por favor, avísame, pero avísame en el momento. Aparte de que me monitorices y me hagas una estadística del día de lo que ha ocurrido en mi obra. No, no, no. Si entra una persona, avísame. O si entra una persona en esa tarea de especial peligrosidad sin este y este EPI, avísame. O al revés, queréis máquinas. O la obra va subiendo y queréis que en Barcelona y en La Coruña, cuando empiece la obra por encima de esta altura y empecéis a tener personas trabajadoras, os avise. O si tenéis riesgo de atropello. Se lo podéis parametrizar todo. ¿Y cómo os avisa? Bueno, pues como el que recibe un WhatsApp por Telegram, te manda un correo si quieres, o la imagen asociada a ese momento de riesgo que le habéis dicho. Más cosas, riesgo de atropello. ¡Guau! Neurona os detecta una persona trabajadora, una máquina, que esa máquina, si está parada no pasa nada, que esté en movimiento, y si se da la combinación de esa persona, esa máquina en movimiento, a menos de 1 metro, metro y medio, ¡pum!, avísame. Además esto a mí me gusta más porque es riesgo de atropello, o sea, no está el trastazo, ¿no? No es como el EPI que al final, bueno, te informa de cuando la gente no lleva, ¿no? De cuando vuestra gente no lleva los EPIs. Os da mapas de calor, de mayor tránsito de vehículos, de personas y de riesgo de atropello. De forma muy resumida, ¿vale? Estas son las funcionalidades que en estos momentos tiene nuestro proyecto Neurona. De tal manera que en cada una de esas imágenes, ¿no? De cada una de esas miles de imágenes que te va cogiendo de vuestra obra, te va a analizar de la manera que hemos hablado al principio, ¿no? Por esa IA, todas esas situaciones de riesgo. Y os la vuelca en un dashboard muy sencillo. Como veis, hemos intentado hacer un frontal para que de un golpe de vista podáis ver cómo ha estado vuestras obras. Bien al día, bien a la semana, bien al mes. Incluso que le digáis, Neurona, hazme un informe. Hazme un informe de estas 3 obras por semanas, que voy a tener mi reunión periódica con mi equipo
y quiero ver si realmente la cosa va mejorando o tengo que adoptar ciertas medidas. El funcionamiento es sencillísimo. Se instalan las cámaras, empiezan a tomar imágenes, las imágenes son enviadas a nuestra nube en donde tenemos toda la IA, eso empieza a trabajar y se vuelca en una app multiplataforma, que puede ser un acceso por pantalla móvil, tablet u ordenador, entrando en appneurona.com. Hasta aquí, cómo trabajamos en innovación, en un servicio de prevención ajeno como Previn-Qualtis, que a veces es algo atípico, un caso real de un proyecto en el que estamos trabajando, como es Tecnología Neurona, y yo creo pues que somos gente afortunada, que al final, cuando la IA se aprovecha bien, es beneficiosa para todos, pues podemos poner nuestro pequeño granito de arena, aunque sea pequeño, en mejorar alguno de los objetivos de las Naciones Unidas, en este caso el 3. Mejorar la salud y el bienestar de nuestras y vuestras personas trabajadoras. Muchísimas gracias. Buenos días, ¿se me oye? Perdonadme que me quede sentada, pero es para luego enseñaros unos ejemplos. Necesito el ordenador, entonces me quedo sentada para no estar pululando por todos los sitios y al cámara no volver el loco. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la Fundación Laboral de la Construcción esta oportunidad de contar cada uno nuestra experiencia, ¿no? Y que la digitalización no es futuro, es una realidad. Yo vengo a hablar de la integración de la prevención en los proyectos de construcción a través de la digitalización. Sara ha comentado que ella colabora, ¿no?, con muchos departamentos y demás, pues es lo que llamamos trabajo colaborativo, que también voy a hablar, que gracias a eso podemos digitalizar muchas de las cosas. Y permitirme primero hacer una breve presentación, ¿no?, de Arpada, para los que no conocéis, pues conozcáis un poco de nosotros. Arpada pertenece a un grupo de empresas que se llama Grupo Arpada, que tiene una antigüedad de 100 años. Desarrollamos actividades en el área de la edificación y terciaria desde 1973, ya tenemos unos cuantos añitos. Estamos certificados desde 2004 con AENOR en un sistema de gestión integrado de la prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Establecemos e implantamos proyectos de innovación, como es en el caso que vamos a hablar ahora. Destacamos en el sector por el uso de la metodología BIM, que más adelante también os contaré. Tenemos un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, que es Cátedra Arpada, donde atraemos talento, realizamos proyectos de investigación y realizamos también muchas jornadas, pues bueno, exponiendo diferentes temas. Estamos en ámbito nacional e internacional y tenemos relaciones exclusivas pues, con nuestros clientes, nuestros proveedores y colaboradores. Sin más, ya meto en materia para no aburriros demasiado. Antes de empezar a la digitalización de los proyectos, voy a hacer un paréntesis, ¿no?, de cómo se trabaja tradicionalmente, ¿no?, en el sector de la construcción. En el sector de la construcción, lo primero que empezamos es una fase 1, ¿no?, que es la redacción del proyecto, que se realiza desde un estudio de arquitectura. Una vez que saca este estudio de arquitectura el proyecto, la promotora lo saca a concurso y adjudica una constructora. La constructora le llega a ese proyecto y comienza a ejecutar la obra. En la fase 4 ya es la recepción de esa obra, que se lo entregamos en la fase 5 tanto al usuario o a la explotadora. Esta forma de trabajar genera bastantes conflictos. ¿Por qué? Porque crea incertidumbres, crea dudas, hay una falta de comunicación abismal, no hablamos unos con otros, no se integra la prevención, ¿no?, que es de lo que venimos a hablar durante todo el proceso, desde el inicio de ese proyecto hasta la fase final, ¿no?, a la entrega del producto. Y nos encontramos miles de faltas de detalles, interferencias entre unos y otros, se pierde información por el camino, por lo tanto, vamos mal.
Hago otro paréntesis, ¿no?, para explicaros qué es un entorno común de datos. Un entorno común de datos pues son diferentes herramientas, ¿no?, que utilizamos para gestionar diversas cosas. En nuestro caso son documentación gráfica y documentación de todo tipo. Gestionamos la información a través de entorno común de datos, las ECDs. Podemos utilizar diferentes herramientas. Abajo he puesto, no sé si... un montón de marcas comerciales, pues está desde BIM 362, ¿no?, que comenzamos nosotros para gestionar esa documentación gráfica, el SharePoint, que utilizábamos también en Arpada y aún así también lo seguimos utilizando para esa documentación técnica y demás, y lo fusionamos ahora, que es lo que voy a hablar más adelante, en un Autodesk Build o un Dalus, ¿vale?, que son, metemos gráficos y documentos y establecemos un entorno común de datos donde todos los agentes vamos interviniendo. ¿Cómo trabajamos en Arpada? Pues el proyecto es el centro y a través del proyecto pues trabajamos colaborativamente todos. ¿Quiénes son todos? Pues desde el inicio del estudio de arquitectura, que hace un proyecto básico, hasta el constructor, la promotora, los fabricantes. Dentro del estudio de arquitectura también metemos a la dirección facultativa, que posteriormente va a dirigir y supervisar los trabajos que se realizan desde la constructora, las ingenierías. Y luego por la parte constructora, pues aparte de todos los departamentos de la constructora, también intervienen subcontratistas, proveedores, pues a través de esto trabajamos en el proyecto. ¿Qué beneficios tiene? Pues muchos. Integramos la prevención desde el inicio, como he dicho, hasta el final. En el entorno común de datos, ¿qué nos permite? Control de documentación gráfica y documentación de papel, como digo, planos, incidencias, solicitudes de información. Cuando se empiezan esos proyectos hay un montón de dudas, ¿no?, que luego no se resuelven en ese inicio del proyecto y se tienen que resolver en obra. Lo que hablaba Santiago y hablaba Sara de lo psicosocial, ¿no? Genera estrés, genera ansiedad, vamos mal de plazo, no tenemos definiciones, pues eso al trabajador mentalmente no es un área de confort, ¿no? Nos permite realizar el entorno común de datos, formularios, checklist, que lo integramos también alrededor del proyecto. Reuniones y actas, las reuniones de coordinación, que hay que generar firmas, hay que comunicarse al resto de las subcontratas, la misma dirección facultativa, el coordinador, pues bueno, los integramos también a este entorno común de datos porque todos estén enterados de todo, a tiempo real. Integramos la planificación, tanto que en prevención decimos falta de planificar, falta de comunicación, pues la planificación también está integrada. El equipo de obra, junto con, si interviene la dirección facultativa, integra en ese entorno común de datos la planificación actualizada y constante, para que todos los agentes intervinientes en la obra estén enterados de la planificación y estén comunicados, ¿no? Informes del proyecto, sin más. Comunicación, que también en la prevención hablamos mucho de esa falta de comunicación, ¿no? Pues también la integramos en el entorno común de datos, todos y todos estamos enterados a tiempo real, ¿no? Podemos establecer indicadores para luego llevarlo a un Big Data, que también lo han comentado antes, para poder analizar y sacar conclusiones para luego llegar a una mejor ejecución. En cuanto a la gestión y trabajo colaborativo, pues tenemos trazabilidad de todos los documentos, desde el inicio hasta el fin. Quién abre, quién cierra, quién persigue, quién sube, quién contesta, pues tenemos todo trazado. Más adelante enseñaré ejemplos de incidencias en obra. Incidencias en obra, si el técnico de prevención la abre, pues luego hay un seguimiento. ¿Quién la cierra? ¿Cuándo se ha cerrado? ¿Cuándo se ha abierto? Etcétera. Optimizamos tiempos también. Economizamos tiempos, optimizamos y economizamos. O sea, no es el trabajo por trabajo, sino reducimos todo el tiempo que utilizamos para generar informes, que llego a la obra, genero un informe,
pero es que no lo puedo mandar al equipo de obra hasta que esté en la oficina. Pues bueno, todos esos tiempos son reales. Entonces, en la misma obra, con un simple iPad o con una tablet o con un smartphone o con un ordenador, desde cualquier punto puedes generar ese informe y lanzarlo para todas las subcontratas o para el coordinador de seguridad y salud o el coordinador de seguridad y salud, mandarnos ese informe a tiempo real. Reducimos los riesgos. Si detectamos el riesgo a tiempo real y comunicamos a tiempo real, reducimos ese riesgo. Esa falta de comunicación por un lado o por otro, o cuando lo mando, cuando no, el riesgo ya está cerrado. Fundamental, la comunicación y colaboración de todas las partes para este trabajo colaborativo en torno al proyecto. ¿Qué más nos permite? Pues bueno, hablamos de BIM y mucha gente solo se queda, no sabe lo que es un entorno común de datos, se queda con el Revit, ¿no? Con el modelado. Pues aparte de esto, pues tenemos también un modelo único, una información centralizada, mayor definición y control. En las redacciones de los proyectos, pues hay problemas. Aquí he puesto aquí ejemplos reales, ¿no? De 2 obras que hemos tenido, de una escalera que era súper bonita y súper moderna, pero había que ejecutarla. Entonces, ¿cómo narices hago esto? Pues gracias al modelo y la visualización pudimos tenerlo modelado y luego ejecutarlo en tiempo real. Esto nos generó muchos problemas, no solo en producción, sino en prevención. ¿Cómo protejo esto? ¿Cómo coloco aquí las barandillas? Pero es que no solo las barandillas, que luego me las van a tener que quitar. Entonces, bueno, pues permite muchas cosas, analizar el proyecto. Esto con el trabajo colaborativo, si viene de antes, ya está planificado y organizado de antes. No lo ves cuando lo tienes que ejecutar, que lo ejecutan en 1 hora, lo ves de antes. Las interferencias de grúa, que esto es común, he puesto este ejemplo porque pasa en todas las obras. Qué mejor que verlo con los gruistas, que no hace falta saber modelar, si tú ya tienes el modelo, saber manejarlo, lo pones en la caseta, te organizas una reunión con los gruistas y ves la interferencia que tienen unos con otros, y aparte de los gruistas, con los subcontratos que intervienen, con el vecino de al lado, lo ves a tiempo real. Entonces, bueno, pues aporta mucho más beneficios. Como he comentado, detección precoz y conflictos en los diferentes trabajos. Es que es primordial para prevención. Aquí muchos somos prevencionistas, ¿no? Y sin esto poco podemos hacer. Entonces, bueno, pues nos permite adelantarnos y ejecutar esas incidencias que anteriormente las tienes que pensar en 1 hora, en media hora o en 5 minutos. Si lo planificas y lo organizas desde antes, pues mucho mejor. Como resumen, pues colaboramos, tenemos eficiencia, comunicación, conocimiento e innovación. Integramos toda la información, implicamos a todos desde la fase del diseño, que es que nos olvidamos que la prevención, y hablo desde la rama constructora, ¿esto es cosa del constructor? No, señores, esto no es cosa del constructor, esto es cosa del arquitecto, es cosa de la dirección facultativa, es de las ingenierías, es de las subcontratas, es de los fabricantes, es de nosotros mismos, la constructora, es de todos. Entonces, si todos vamos a una, pues mucho mejor. Pero es que luego voy a un paso más. Esto es cosa de la constructora, pero es que nosotros recepcionamos, o sea, damos las llaves del edificio y esto queda en manos del usuario, o sea, de la comunidad de propietarios, del usuario final y de los explotadores del edificio. Pero es que si no hemos integrado la prevención desde un primer momento, ¿cómo vamos a limpiar estos ventanales que son sin accesibilidad? ¿Y a la cubierta cuando vengan a arreglar los paneles solares? Si no hay barandilla, si nadie ha pensado en una línea de vida. Pues si lo integramos desde el inicio del proyecto, que es lo que estamos haciendo desde Arpada, mucho mejor. Ya no solo poner la línea de vida, que eso al final, pero si pongo una barandilla oculta que no se ve desde un inicio, y si sube el peto, en vez de un peto de 20 centímetros lo suba a 1 metro, nos cerramos muchos problemas, ¿no? Ya desde la ejecución de la obra, sino luego a posteriori, que luego nos olvidamos, que es que los propietarios de estas viviendas luego tienen unas responsabilidades, y es el mantenimiento. Que cuántas veces nos encontramos a la pobre señora sacando, o señor, medio cuerpo fuera porque no llega. Entonces, bueno, pues esto es un poco, hablo de digitalización, pero un poco la forma de trabajar, ¿no? El trabajo colaborativo a través de la digitalización. Ahora os voy a enseñar un ejemplo, a ver si me deja.
Espera. Que no me deja ahora. Ahora tengo que pasar aquí. A ver si no me ha caducado la contraseña para no... Vale, yo creo que sí me va. Tengo que hacerlo desde ahí porque no se me duplica la pantalla, pero bueno, espera. Os voy a enseñar dos ejemplos, ¿vale?, de lo que es trabajo de colaborativo desde el inicio de del proyecto, ¿no?, con el proyecto básico, y luego os enseñaré otro ejemplo durante la ejecución de la obra, ¿no?, cómo trabaja el Departamento de Prevención con estas herramientas. ¿Cómo trabajamos? Creo que no. Ah, sí, ahora ya me deja. Desde el inicio del proyecto, pues bueno, todos los departamentos trabajamos con un entorno común de datos, que en este caso es Autodesk, de ACC, y la dirección facultativa, el arquitecto, la propiedad, están metidos aquí, todos estamos metidos. Hay un montón de incidencias, lo llamamos, o solicitudes de información, que ahí vamos analizando el proyecto básico para posibles mejoras para su posterior ejecución. Voy a filtrar lo que son de seguridad y salud, que son las que nos interesan. A ver si me deja. Que lo veo mal desde aquí, perdonadme. Aquí. Y estas son, por ejemplo, asignamos en cada proyecto colaborativo una persona, en este caso es Gema, que es una compañera del Departamento de Prevención. Y en este proyecto ha generado varias incidencias. Pueden ser incidencias en el proyecto que pueden traer consecuencias durante la ejecución o durante la fase de mantenimiento de dicho edificio, o propuestas de mejoras para la hora de producción que se pueden tener en cuenta a la hora de prevención. Por ejemplo, aquí es ejecución de Tosca la Catalana. Desde el Departamento de Prevención lanza a producción, incluso a la dirección facultativa, que muchas veces nos ponen problemas, que este tipo de fachadas se ejecuten a la catalana, con unas redes pantalla, que es mucho más sencillo que si colocamos unos andamios con ménsulas que luego a posteriori nos pueden llevar mil incidencias, que siempre nos ocurre. Pues bueno, está en fase de analizar, de valorar y proponer tanto a la dirección facultativa, que muchas veces nos ponen problemas porque no se recata bien y demás, como al resto de los agentes dentro de la constructora de la producción. Se detectó, por ejemplo, en este también, entibación de pozos. Pues se han detectado que hay pozos de más de 1 metro de profundidad, hay 1,5 metros. Seguro que no en el estudio y en el proyecto no se ha tenido en cuenta esa intibación. Pues desde el Departamento de Prevención abrimos esa incidencia para que se tomen en cuenta. Se analiza, se aprueba y se cierra. Y ya cuando empecemos a ejecutar este proyecto, ya sabemos que estos pozos hay que intibarlos y ya está contemplado desde todas las partes del proyecto. Lo que os comentaba, en este proyecto recuerdo que hay petos en cubierta bastante bajos. Pues se lanza al arquitecto que levante esos petos o que busque otra alternativa. Aquí hemos propuesto levantar petos de más de 1 metro. Está analizando si pone los petos o los sustituye a unas barandillas que ahora hay que se doblan, bueno, que se pliegan y demás por la estética un poco que ellos buscan. Pues esto es la autorización de metodología BIM desde la redacción, ¿no?, y de este proyecto. Ya hemos realizado el proyecto, ¿no?, ya hemos colaborado todos, pues ahora vamos a ejecutarlo. Pues ahora ya me pongo el casco de constructor, ¿no?, y cómo trabajamos desde el Departamento de Prevención con esta metodología. Y meto otra obra. Que no veo. Que no sé si lo veis vosotros bien o soy yo que me tengo que poner gafas. Bueno, la herramienta como esta o como otras que manejamos tiene un panel de control bastante sencillo. No os enseño planos porque es sin más, pero bueno, voy al lío del
de la cuestión, hay incidencias, igual que lo que hacíamos en el proyecto, pero estos son incidencias desde las visitas de obra, tanto del coordinador como del técnico de prevención. En este caso, voy a filtrar otra vez para prevención, porque también hay incidencias de calidad y de 1000 historias, pero para... A ver. Aquí están todas las incidencias de la obra. Están tanto las cerradas, las abiertas, como en revisión. En revisión es un paso intermedio que nosotros tenemos, porque como en Arpada tenemos brigadas de seguridad, ellos muchas veces supervisan esos cierres de esas incidencias. Entonces se queda en revisión hasta que el equipo de obra lo cierre, ¿no? Para mayor implicación. Me pongo un ejemplo: exceso o distancia entre andamios tubulares, riesgo de caída de altura entre zonas de paso de andamios. Pues como veis, nos permite poner una solución, ¿no?, que cree el técnico que es la mejor, qué tipo de riesgo es, qué oficio se lo imputamos. Esto es súper importante para luego, si el jefe de obra o el técnico de prevención o el jefe de producción quiere mandar un listado de todas las incidencias detectadas en obra, pues filtro, por ejemplo, para la empresa de andamios de fachada, la 2790, que es un código de compras que nosotros tenemos, filtro todas las incidencias que hay de andamios de fachadas y se lo lanzo al subcontratista. De esta manera está involucrado y conocedor en tiempo real. Ponemos unas fotos o fotos diversas. Podemos pintar, podemos dibujar, podemos escribir, podemos señalar lo que queramos. Tenemos una trazabilidad total: cuándo se ha abierto, a qué hora, cuando luego se cierra esta incidencia, cuándo se ha cerrado y a qué hora. O sea, tenemos una trazabilidad absoluta, que en caso de que hubiera un accidente también podemos justificar ese seguimiento, ¿no?, y esa supervisión y control. Y luego, ¿a quién se lo asignamos? Aparte del subcontratista, dentro del equipo de obra, pues bueno, ¿quién es el encargado de cerrar esta incidencia? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, otro de rodapiés. Esta está en revisión, se ha cerrado y se va a comprobar. Pues bueno, se hace la foto de cierre y se cierra. ¿Qué más nos permite? ¿Qué comentaba? La planificación. El equipo de obra o la dirección facultativa a veces también pueden subir la planificación a tiempo real. Esta, si no me equivoco, la han subido el 27 de septiembre, o sea, ayer. Pues cuando van a instalar los andamios de fachada, cuando los cierran, cuando van a ejecutar el cerramiento, cuando van a colocar las ventanas, cuando van a colocar los vidrios. Bueno, pues todos tenemos poder entrar, ¿no?, para estar conocedores de toda esta información y podemos planificar y organizar. Podemos realizar reuniones de actas de obra, que ahí no voy a entrar, pero en las reuniones de coordinación, como os he dicho. Si abro una... Si me deja abrirla, pues bueno, todos los puntos, si están abiertos, si están cerrados, si están en seguimiento, ¿no? Y con ello se lo mandamos a cada una de las subcontratas, coordinador, que también está metido en el flujo, que si no quiere entrar se le puede mandar, etcétera. Generar informes. Con lo que os he dicho, hay 1000 millones de incidencias, ¿no?, porque una obra siempre hay incidencias, una obra no es perfecta y no todos hacemos las cosas bien. Pues los informes cada cierto tiempo se puede mandar, el equipo de obra puede mandar a sus contratas un informe clasificando cada una de sus incidencias para decirle ponte las pilas o vamos mal. El técnico de prevención manda también, no hace falta que se meta constantemente el equipo de obra, pero manda un informe de cada una de sus visitas para que tenga un resumen de las incidencias. El informe es interactivo, o sea, es decir, a ver si tú pinchas, si tú vas a hacer una visita y tienes 5 incidencias, pues ahora veréis que tiene un índice. Es que esto de mirar al frente y mirar al lado y manejar el ratón es un poco complicado, pero lo intento. Que viene con, bueno, pues cuando se ha realizado el informe, cuando se ha enviado, un listado, ¿no?, el índice interactivo. Si yo pincho en una,
me lleva a la incidencia, dónde está localizado en el plano, esto sería la zona común, supongo, pero si estuviera en el portal 5, cuarto derecha, pues lo pondría, aparte del plano que se ve menos, viene reflejado aquí, la incidencia, la solución propuesta, la fotografía y luego la siguiente. Pero si pincháis en el índice, no hace falta leerte todo el informe, sino te vas a las partes que tú quieres. Y esto se filtra por un montón de filtros. ¿Qué más podemos hacer? Ay, a ver si lo veo. Formularios, checklists. Desde el Departamento de Prevención hemos generado tanto los ICES de seguridad como los checklists que realizamos de torretas de andamio, control de extintores, plataformas de carga y descarga. Pues estos son todos los formularios que se han realizado. Haces un formulario tipo y luego la misma persona, que no tiene por qué tener ni idea, el que nos lo revisa y nos chequea, son nuestras brigadas de seguridad y salud, que son oficiales de primera, que tecnológicamente WhatsApp y poco más, pues es tan sencillo, lo abren en su móvil, rellenan el checklist que ahora os enseño, adjuntan fotos si es necesario y ya está creado el checklist. O sea, son herramientas que no solo tiene que ser especialista en digitalización, ¿no?, o ser ingenieros informáticos, sino con perfiles que no están acostumbrados al manejo de un ordenador sin más, pueden usarlo. Lo estoy haciendo con el ordenador, pero desde el móvil es igual, y da igual que sea Android que iPhone. Y yo, por ejemplo, si queréis, abro uno, a ver, que vea, de prevención, plataformas de carga y descarga, por ejemplo, y uno que haya realizado, pues mira, en septiembre lo ha realizado, otra vez vuelve a entrar en la trazabilidad, la importancia que tenemos, quién lo abre, a qué hora y cuándo, que luego para poder, desgraciadamente, justificarnos en accidentes, ya tenemos un chequeo que a lo mejor hace 5 minutos se ha revisado esa plataforma. La serie de preguntas que ha rellenado, ok, y si está mal, se abre una incidencia y se vuelca a las incidencias que os he enseñado. La foto, y si ya se ha informado al equipo de obra, chimpún. Así lo organizamos del Departamento de Prevención, pero esto es abierto, cada uno se organiza de una manera. ¿Qué más que no me haya dejado? Creo que he contado ya todo. Bueno, solicitudes de información y luego fotos. Fotos, el apartado de fotos lo llamamos, yo en vez de un diario de a bordo, ¿no?, lo llamo el diario de la obra, es todas las fotografías de toda la ejecución de la obra, desde el movimiento de tierras hasta su entrega final. Y entonces se ven todo el historial de todas las fotos, tanto de prevención como de calidad o de control de ejecución, incluso para la dirección facultativa, ¿no?, de esos controles que tienen que realizar. Y bueno, os he intentado ser lo más breve posible para no pasarme de tiempo. La digitalización yo creo que ya no es un sueño, yo creo que ya es una realidad. Hemos estado hablando de la feria, se está hablando, ¿no?, de esa atracción del talento, esos trabajadores, pues bueno, con cosas como estas, yo creo que el sector ya no es casposo, el sector es atractivo, ¿no? Mola trabajar aquí en la construcción, que no solo se quede en empresas informáticas, sino que en la construcción, el ladrillo, que es súper tradicional, hacemos cosas súper chulas y cada vez se ven más cosas, y que yo creo que si todos vamos navegando en la misma dirección, pues bueno, podemos cambiar y atraer esa falta de mano de obra, esa juventud que parece que no quiere trabajar en nuestro sector. Pues bueno, con esto yo creo que podemos seguir haciendo cosas más chulas. La prevención es innovación, ¿no?, porque siempre estamos innovando. Lo aprendimos mucho con el COVID, que nadie teníamos ni idea de cómo hacer las cosas y nos fuimos reinventando, ¿no?, desde pues esto es una realidad. Y bueno, muchas gracias por escucharnos a cada uno de nosotros. Gracias a Santiago también y a Sara, que han sido unas ponencias fabulosas. Y bueno, aquí me tenéis para lo que queráis.
Hola. ¿Se oye? Vale. A ver, yo creo que me siento Luke Skywalker ahora mismo, después de haber escuchado todo esto que nos han contado. Y obviamente, un poco el objetivo de hoy era dar a conocer al sector, obviamente, que también en materia de prevención de riesgos laborales se está evolucionando, que ya no es un futuro lejano que se vea, sino que ya lo tenemos aquí, que empieza a haber herramientas para poder implantar una adecuada o mejorar la gestión que ya ahora mismo todavía hacemos, que tenemos herramientas, como nos han presentado también del grupo Previn y Qualtis, pues para ayudar a complementar la actividad de la persona, ¿no? Tener más ojos en los centros de trabajo y bueno, que en definitiva pues animar a todo el sector a que efectivamente que de alguna manera podemos avanzar, ¿no?, en esta materia, que obviamente nos va a ayudar y que nos va a posicionar mejor, y lo que estoy seguro es que nos va, con todas este tipo de herramientas, nos va a hacer siempre más operativos, más eficientes, vamos a tener una mejor comunicación entre unos y otros, que a veces, bueno, a veces no, estoy seguro que muchas veces es uno de los grandes problemas que se generan o que generan riesgos y problemas, y que, bueno, que en definitiva, pues, que lo tenemos aquí, vamos, animaros a todos los demás, a todos los que estáis aquí, a los que nos estáis viendo en directo, a que en las empresas se pueda empezar o empecéis a trabajar en esta línea, que al final, como todo, querer es poder, ¿vale? Nos quedan como 10 minutitos. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Vale, pues... Sara, una cuestión sobre la neurona y inteligencia artificial que tenéis. Has dicho que la habéis enseñado vosotros. En este momento que ya tenéis implantación, ¿la IA está aprendiendo sobre las imágenes que está recibiendo en obra directamente? Es increíble, sí. O sea, al final... ¿O pasan por vosotros, filtráis esas imágenes No. para que aprendan? No, mira, un caso real, ¿vale? Se está probando en una fundición, ¿vale? Entonces, Neurona va relativamente aprendida, ¿vale? Pero es verdad que, como bien dices, va aprendiendo, es que es alucinante, o sea, va aprendiendo cuantas más imágenes vea de esa obra o de esa fundición, en este caso, más listo no va a salir el chaval, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ha ido a esta fundición, de las mejores cosas que nos iba aprendido era de la detección del casco. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando se puso a trabajar para el equipo de prevención, que no detectaba casco. Entonces se pusieron la parte científica y era tan sencillo como que esta fundición es muy corporativa, todos los logos los tiene verdes y los benditos cascos los tiene verdes, ¿vale? Entonces, es algo tan... Parecen muy listos, pero son máquinas, ¿vale? Si tú no le dices, neurona, esta cosa con forma de casco, y de color verde es un casco, neurona no lo sabe. Entonces, ahí sí que tuvimos que hacer una pequeña intervención para decirle, dentro del algoritmo, vale, les hay rojos, les hay blancos, les hay tal, y les hay verdes. A partir de ahí, de ese momento, pues a lo mejor el primer y el segundo día te daba un porcentaje de falsos positivos, porque no lo he dicho, pero la IA exacta al 100% no lo es nunca, ¿vale? O sea, yo siempre hay que ser humilde, pero sí que es cierto que el cuarto día te daba incumplimientos de cascos de gente que no llevaba el casco verde, fenomenal, ¿vale? Pero esa validación la hacéis vosotros. Es decir, la inicial sí, ¿vale? La inicial de eso es una persona... Eso es un casco verde, porque realmente, claro... No lo aprende porque el cliente diga esto No. El cliente no hace nada, es un proceso limpísimo. No he querido entrar pues tampoco demorarlo mucho, pero es un proceso muy limpio. Tú mandas, vamos a decir, la cámara con su tarjetita 4G, la enciendes y ya empieza, ¿no?,
a aprender. Cuantas más imágenes, es decir, para nosotros lo fundamental era tener empresas y tener obras para las cuales nuestros ojitos de neurona fueran aprendiendo. Para nosotros era lo más importante. Oye, que me la pones en una fundición, en una química, en una farmacéutica, ¿por qué no? Es verdad que Neurona nace por y para el mundo de la construcción, porque veréis que era casco, chaleco, pero bueno, empezamos a tocar un poquito el mercado y nuestra sorpresa fue pues que el entorno industrial dice, oye, ¿y nosotros por qué no? Nosotros empezamos por construcción porque es que sois los que tenéis los accidentes más graves, ¿no? Y dijimos, ¿cómo podemos aportar más? Pues donde hay la mayor siniestralidad con la mayor gravedad. Y instrucciones de arriba, construcción, 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 ¿vale? Pero es verdad, es una red neuronal que va aprendiendo cuantas más imágenes le vayas pasando, ¿no? ¿Son cámaras fijas o tenéis drones también para carreteras? Son cámaras fijas, ¿vale? El tema de los drones está la batería, hay cierta complejidad. Yo creo que llegaremos a ello, ¿vale? Pero ahora mismo son cámaras que se ponen en mástiles, se pueden mover. En algunas obras las están enchufando a las grúas, a un grupo electrógeno, en las que no tienen posibilidad, les aportamos un panel solar y una batería, y va trabajando. Sí que la mueven en función del momento de la obra, ¿vale? Que si es movimiento de tierras, que yo aquí no voy a decir mucho porque creo que estoy con gente que sabéis mucho, pero en función de las fases de la obra, ¿vale? Se la van moviendo, porque al final tú la pones a su disposición y ahí va trabajando en función de lo que va viendo. Otra preguntilla, porque cuando hablas de la construcción, no sé si lo tenéis contemplado para las primeras fases o ya en las últimas fases finales, ya con los cerramientos, con 120 viviendas, no sé si tenéis contemplado el poner una cámara en cada vivienda o... A ver, al final quedaros como que son nuestros ojos, ¿vale? Y es un poco la realidad como si le tuviéramos al lado. Yo creo que cuando es más productiva la tecnología Neurona es cuando tenéis las primeras fases de obra, cuando hay zona en abierto. Ten en cuenta esos 100 metros. Es que es una pasada. Y cuanto más vea en esos 100 metros, más vea vuestras retros, más vea vuestro tipo de maquinaria, mejor va a conocer esos riesgos de atropello, me lo invento. ¿Qué pasa? Que a medida que vais haciendo viviendas, honestamente, es que es como tú, ¿no? O sea, o entras dentro de... Sí, claro, las puedes poner. Oye, por mí feliz, si ponéis una cámara en todas las plantas de vuestras obras. En cada habitación, ¿vale? Como el gran hermano. Pero yo creo que donde más productivo, ¿no? y realmente más valor aporta, que es nuestro objetivo, es en las primeras fases de la obra cuando son entornos abiertos. Sí, pero en las fases, por ejemplo, aunque esté ya avanzada la obra, pero en esos accesos, ¿no? También Neurona te controla ese personal si puede acceder a la obra o no, si te lo identifica. No tiene control facial, ¿eh? O sea, no te dice fulanito de tal, Pedro Merodio DNI, tal. No, no te hace control de acceso, ¿de acuerdo? Ni control biométrico. Te dice que esa persona accede. Es cierto, a la pregunta que me está haciendo esta señorita, es que hay algunas veces que cuando la obra va más avanzada, lo que hacen es que la ponen en la entrada, ¿vale? Un poco, no me gusta decir control de accesos porque no es un control de accesos como tal, pero sí que lo que hacen es controlar un poco más ese tránsito, tanto de personal, de cómo entra a esa obra vuestra, incluso de la maquinaria. Sí, ¿vale? ¿no? De esas circulaciones. Bueno, sí, yo me acerco, no sé pero si no es una CAE, ¿vale? Es decir, no te hace con nombres y apellidos. Bueno, por ahora, ¿vale? O sea, que esto mejora continua. Podría, yo ahí lo lanzo. Yo hablo de a día de hoy, a día de hoy. Podría. Cristina, en el sistema este de 360, cuando vuestro técnico marca falta de barandillas en planta quinta, cuarta planta, zona de terraza, eso automáticamente desaparece ya a jefatura de obra. Aparece a... Cuando la abre, tienes que abrir y tú ves las incidencias que tienes abiertas a tiempo real. No da un aviso que tienes una incidencia. El entorno común de datos es, tú lo abres y ahí generas
toda la visualización de lo que ha pasado o está pasando en la obra. Si el jefe de obra no llega a un aviso, pero si el jefe de obra sabe que el técnico de prevención ha ido, o el coordinador, ¿vale?, por repartir, o la dirección facultativa, ¿vale?, sabe que está dándose una vuelta por la obra o se han dado una vuelta y él no ha podido, o si ha podido y no se lo ha apuntado, él ve las incidencias reflejadas. Por eso también os digo el informe, ¿no?, que el técnico de prevención, en nuestro caso, hemos generado un informe, ¿no?, porque no esté entrando continuamente jefatura de obra, pero si quiere lo ve a tiempo real. O sea, el técnico de prevención se está dando la vuelta, por ejemplo, y el jefe de obra está proformando, y si sabe que está por ahí uno de los técnicos dando una vuelta, dice, voy a ver cómo va, pues ve las incidencias a tiempo real. Pero no te llega el aviso. Vale. Pues ya vamos a hacer el cierre. Desde luego, en primer lugar, agradecer a las 3 empresas, organizaciones, instituciones que han participado en esta ponencia: el Instituto Regional de Seguridad y Salud, el Grupo Previn Qualtis y Arpada, Grupo Arpada Construcciones, en definitiva, Arpada, por hacernos partícipes de su conocimiento. Agradeceros a todos vosotros, los presentes, y a los que estáis en streaming, el haber asistido a esta ponencia. También a los presentes y a los que estáis en streaming, recordaros que vamos a seguir teniendo más ponencias a lo largo de estos 2 días, que podéis comprobar en el propio programa de la página web de FESCOMAT. A los que estáis en streaming, invitaros a que vengáis presencialmente, porque es más divertido, y además podéis ver la exposición que tenemos aquí en el centro, y poco más. Quiero que así un poco todos les demos un aplauso a todos los ponentes, porque estar aquí, pues siempre al final es un esfuerzo y a veces sudas un poquito.